La energía que utiliza nuestro cuerpo para moverte, para que tu corazón trabaje, al momento de inhalar aire hacia los pulmones y moverte, se deriva de la respiración celular. La respiración celular es un proceso de varios pasos que convierte la energía química en los alimentos en energía celular, utilizable en forma de trifosfato de adenosina o ATP. El ATP es el intercambio energético de las células. Es necesario para la función celular y la vida. El ATP es producido en la mitocondria. La respiración celular está dirigida a crear ATP. Por lo general, este proceso se divide en 3 fases: en glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones o ETC. El ciclo de Krebs utiliza ácido pirúvico para crear ATP y moléculas transportadoras de electrones. El ETC utiliza estas moléculas transportadoras de electrones para sintetizar grandes cantidades de ATP. Es importante hablar del ciclo de Krebs, que inicia con una molécula de glucosa. Sabemos que la glucosa es una molécula orgánica compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula es 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Como tal, forma parte de un grupo mayor de azúcares o carbohidratos. Y se da el primer paso de la respiración celular que se produce en el citoplasma. La glucosa es oxidada a 2 moléculas de piruvato en presencia de oxígeno. Sin embargo, también puede realizarse sin oxígeno. A esto se le llama glucólisis. Al realizarse la glucólisis, está dividiendo esta molécula en 2 piruvatos. Cada piruvato cuenta de 3 átomos de carbono. Recordemos que la glucólisis se lleva a cabo en el citosol. El citoplasma de la célula está formado de líquido y proteínas. Después de la glucólisis viene la preparación o es el paso anterior a lo que se va a desarrollar como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs acontece en la membrana interna de las mitocondrias. Es por eso que me fui a buscar ahora una mitocondria para saber en dónde se realiza este proceso. Y este es en el espacio intermembranoso que se ubica entre las cristas y las membranas externas. La mitocondria, recuerda que tiene crestas, tiene una matriz, tiene una membrana exterior, tiene una membrana interior. Y este ciclo necesita de catálisis enzimáticas para funcionar, o sea, que necesita la ayuda de enzimas para que las moléculas puedan reaccionar entre sí. Y es lo que se considera un ciclo, porque existe una reutilización de las moléculas. O sea, a esto se le llama respiración celular aeróbica, que consta de 3 fases. La glucólisis, que se lleva a cabo en el citoplasma. Después viene el ciclo del ácido cítrico, que también se le conoce como ciclo de Krebs, donde se realiza en la matriz mitocondrial. Y la cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones y la fosforilización oxidativa. O sea que en la fase preparatoria, la glucosa obtenida de la glucólisis se separará para crear 2 piruvatos de 3 carbonos, produciendo ATP y un NADH por piruvato. Regresando a nuestro esquema, hablábamos que estábamos a partir de una molécula de glucosa. Se dividió en 2 piruvatos que se obtienen a través de la glucólisis para que estos puedan entrar al ciclo de Krebs, pero para que esto pase primero deben de ser oxidados, o sea que se remueve un carbono convirtiéndose en una molécula de 2 carbonos, y es a esto a lo que se le llama acetil-CoA. Pero en el momento de la oxidación se obtiene un NAD más y un NADH para pasar a lo que es el acetil-CoA, que es ya con 2 carbonos, y estos son catalizados por enzima, uniendo a un ácido oxaloacético formado por 4 carbonos.
Una vez que se forma el compuesto de acetil-CoA, entonces ahora sí se inicia la entrada al ciclo de Krebs. Recordemos que esto se cataliza por enzimas, uniéndose al ácido oxaloacético, molécula que está integrada por 4 carbonos. Al unirse el acetil-CoA y el ácido oxaloacético, forman lo que se llama el ácido cítrico, con 6 carbonos. Porque recuerda, son 2 carbonos del acetil-CoA y 4 del ácido oxaloacético. El ácido cítrico se oxida, eliminando 2 átomos de carbono y regresando a ser el ácido oxaloacético. Pero, ¿qué pasa con esos carbonos que se van perdiendo? Bueno, estos se convierten en dióxido de carbono y abandonan el sistema. Entonces, al oxidarse el piruvato o a acetil-CoA, perdió un carbono. Y del ácido cítrico al ácido oxaloacético se van a eliminar 2 carbonos, convirtiéndose en dióxido de carbono. Pero recuerda, son 2 piruvatos y en cada uno se está realizando el mismo proceso. Entonces se están liberando 6 carbonos en total. En el ciclo de Krebs se liberan carbonos y se producen las moléculas de NADH, FADH2 y ATP. En el ciclo de Krebs se hace la reducción en NAD+ en NADH y también se convierte en un ADP en un ATP. Y en una reducción de una molécula de FAD en una molécula de FADH2, porque gana hidrógeno. Y luego se produce una NAD+ que se va a reducir en NADH y regresamos al ácido oxaloacético, repitiéndose de nuevo el ciclo. Lo más importante es que NADH y el FADH2 ayudan a la cadena de transporte de electrones y es cuando se produce ATP a través de la respiración celular. Bueno, y ahora lo vamos a ver completamente cómo va quedando desde el inicio. Recordemos que en la glucólisis tenemos 2 ATPs netos y 2 NADH, y en el ciclo de Krebs tenemos la oxidación del piruvato, produciendo un NADH solo por un piruvato. Y en la glucólisis se están oxidando 2 piruvatos. Entonces, todo lo que se realice se debe multiplicar por 2 por cada molécula de glucosa. Tenemos un NADH por 2, son 2 NADH. Y en el ciclo de Krebs tenemos 3 moléculas de NADH, pero lo multiplicamos por 2, siendo un total de 6 NADH. Tenemos una molécula de ATP por 2, resultando 2 moléculas de ATP, y una molécula de FADH2 por 2 es igual a 2 FADH2. En total son 2 NADH en la etapa preparatoria del acetil-CoA y 6 NADH en el ciclo de Krebs, dando como resultado 8 NADH en total. Y ahora lo vamos a ver en el siguiente diagrama, a donde vamos a hacer el conteo de ATPs. Primero, 2 que se producen en la glucólisis y 2 ATPs que se producen en el ciclo de Krebs, siendo 4 ATPs. Tenemos 2 NADH en la glucólisis, 2 NADH en etapa preparatoria y 6 NADH en el ciclo de Krebs, siendo un total de 10 NADH y 2 FADH2. Tenemos 4 ATPs y se oxidan en la cadena de transporte de electrones, donde los 10 NADH producen 30 ATPs en la cadena de transportes de electrones y los 2 FADH2 producen 4 ATPs en la cadena de transportes de electrones, siendo un total de 38 ATPs, siendo los 38 ATPs de la respiración celular. Y con esto explicamos lo que es el catabolismo de la glucosa, pero también podemos catabolizar proteínas, grasas, siendo el ciclo de Krebs
lo que permite realizar otros estados catabólicos, como son las proteínas, se pueden catabolizar en aminoácidos y pasar a formar acetil-CoA. La grasa se puede convertir en glucosa y seguir de nuevo lo que es la respiración celular. Con esto recalcamos que el acetil-CoA es el intermediario para entrar al ciclo de Krebs, sin importar de dónde proviene, ya sea de una proteína, de una grasa o de un carbohidrato. Algo que debes recordar es que la respiración celular es el proceso por lo cual los alimentos se convierten en energía celular y es lo que conocemos como ATP. Que el ciclo de Krebs también crea moléculas transportadoras de electrones, NADH y FADH2. Que el ETC es la vía primaria de las células para generar ATP. Crea 34 moléculas de ATP por cada 2 moléculas que crea el ciclo de Krebs. Y que el ATP o trifosfato de adenosina es la forma de energía química utilizada por las células. Espero que con esto no te quede dudas de todo lo que hemos visto de lo que es el ciclo de Krebs y que hayamos entendido todos cómo funciona.